¿sí? 2 ensayos, como generador hoy día, la semana que viene como motor. Bueno, fundamentalmente es el relevamiento de las características de funcionamiento de la máquina, es decir, las curvas características del generador. Pero también está como objetivo que ustedes observen cómo es la máquina, partes constructivas. Por ejemplo, en esa máquina, esa que está ahí, ven que es una máquina que está abierta, podemos mirar el interior, ¿no es cierto? Ahí podemos observar el colector, podemos observar la posición de las escobillas, podemos observar cómo esas escobillas asientan sobre ese colector, quién las mantiene, el resorte que las mantiene, ¿no es cierto?, asentadas. Podemos observar los polos de excitación, los polos principales con sus respectivos arrollamientos, ¿sí? Entonces todo eso se puede observar ahí en la máquina, para que no solamente se queden con eso que le mostraron a través de un PowerPoint en la clase, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos la máquina real para observar. También eso hay varias motorcitos ahí, maquinitas de corriente continua. Esa carcasa a través de un tornillo, ¿no es cierto? O sea, todo eso para que, bueno, ustedes observen que es importante. ¿Por qué? Bueno, porque el día de mañana si ven una máquina, al menos que sepan reconocer, sepan, ah, no, esta es una máquina de corriente continua, o esta es una máquina asíncrona, es un motor asíncrono. Entonces todo eso lo tienen acá en el laboratorio para que ustedes vayan observando. Es importante eso, porque queda feo después el día de mañana que se reciben y están en una empresa, en algún lugar, y miran una máquina eléctrica y no saben qué es lo que es, si es un motor, es un generador, no saben si es de corriente continua, corriente alterna. Y bueno, y son profesionales, ¿no es cierto? Entonces debemos despertar ese interés de observación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos? Vamos directamente entonces al ensayo, relevamiento de las curvas características. Acá tenemos tienen que anotar las características de la máquina que van a ensayar. Nos vamos a dividir en 2 grupos, ¿sí? Un grupo allá, otro grupo acá. Entonces ya cuando cada uno va a comenzar el ensayo sobre la máquina, tiene que anotar estas características. Bueno, marca, modelo, serie, potencia. Aquello arriba, bueno, es anecdótico, pero ¿qué es lo que importa? Potencia, tensión, corriente y velocidad. Esas son las características más importantes de la máquina. Pero también vamos a medir la resistencia del inducido y la resistencia del arrollamiento de excitación. RD, ¿por qué? Porque el arrollamiento de excitación de las dos máquinas es un arrollamiento conectado en derivación. ¿Está? A ver, los arrollamientos de excitación no es que nosotros lo vamos a conectar como se nos antoje. ¿Está? Porque no es lo mismo un arrollamiento de excitación derivación que un arrollamiento de excitación en serie. ¿Está? ¿Y por qué? Y porque las características son totalmente distintas. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un arrollamiento de excitación en derivación y un arrollamiento de excitación en serie? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, es lo mismo que si estuviésemos hablando qué diferencia hay entre un bobinado voltimétrico y un bobinado amperométrico, ¿o no? Hay diferencia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Cómo está constituido un bobinado voltimétrico? Tiene mucha resistencia. Mucha resistencia, o sea, muchas vueltas, conductor fino. Eso, entonces, muchas vueltas, conductor fino, eso me da una resistencia grande, ¿sí? Entonces, por eso que lo puedo conectar al tener elevada resistencia, lo puedo conectar en paralelo. ¿Está bien? En cambio, un arrollamiento serie, ¿cómo va a ser? ¿Qué característica va a tener? Poca vuelta y alambre grueso. Conductor de esta sección, o sea que resistencia interna baja.
Por eso he eliminado de excitación para conectar en derivación que uno para conectar en serie. O sea, hay que conectarlo como corresponde, no como se nos ocurra. Entonces, nuestra máquina, ¿qué es lo que tiene? Tiene arrollamiento de excitación, derivación solamente. Bueno, va a tener resistencia alta. ¿Cómo? Va a tener una resistencia alta. Claro, entonces ese arrollamiento no lo podemos conectar como arrollamiento de excitación serie, ¿no? Porque no está construido para eso. Pero hay máquinas que sí tienen arrollamiento, una parte de la excitación está conectada en derivación y otra parte está conectada en serie, ¿no es cierto? Ya lo han visto, esas son las máquinas, ¿sí?, de excitación compuesta o con power. Bueno, ¿qué característica vamos a determinar entonces? 4. Característica de vacío, característica de carga, característica externa y característica de regulación. Esas son las 4 características, las curvas que vamos a determinar. Bien, para la característica de vacío, acá tenemos el circuito, ¿sí? Este es el circuito, acá tenemos el inducido, el arrollamiento de derivación. Fíjense que acá tenemos la denominación de Bornes normalizada, o sea que entre A y B, ¿qué es lo que tengo? Y entre A y B tengo el inducido. Entre G y H, ¿qué es lo que tengo? El arrollamiento de conmutación. Bueno, nuestra máquina, ninguna de las dos tiene arrollamiento de conmutación. Nos hemos puesto a los fines, ¿no es cierto?, de poner la nomenclatura. Pero este arrollamiento no lo tenemos. ¿Sí? Bueno, arrollamiento de excitación El de compensación para que no se queme el conector por la chiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la característica de vacío? Y la característica de vacío no hay que conectar ninguna carga. ¿Y qué vamos a medir? Bueno, vamos a determinar la variación de la FEM inducida en función de la corriente de excitación. Pero si hemos dicho que sin carga quiere decir corriente de carga cero, circuito abierto, ¿sí? Y el número de revoluciones constante. Bueno, ¿y por qué la FEM va a variar en función de la corriente de excitación? Y bueno, porque al variar la corriente de excitación, ¿qué es lo que estamos variando en la máquina? ¿Qué es lo que la corriente de excitación, qué es lo que me da en la máquina? Esa corriente de excitación, ¿qué me genera en el arrollamiento de excitación? Un flujo de excitación. Un flujo. Entonces, si miramos la expresión de la FEM, ¿sí? Varía el flujo. N por G, 60 por A, por el flujo, por el número de espiral. Entonces lo que estamos haciendo es variar el flujo y obteniendo el valor de la FEM. Pero para eso debemos mantener N constante, ¿no es cierto? Porque la FEM también depende del valor del número de revolución. Entonces por eso la FEM en función de la corriente de excitación, corriente de carga cero, o sea, sin carga, número de revoluciones constante. Bueno, para eso debemos medir entonces, estos valores. La FEM, la corriente de excitación y la corriente de carga. Acá tenemos los instrumentos. El voltímetro conectado acá a la salida de la máquina, que es lo que voy a tener, la FEM. Este amperímetro me va a medir la corriente de carga, cero. No hay corriente de carga. Y este otro amperímetro me mide la corriente de excitación. Los instrumentos los tienen ahí perfectamente identificados, ¿no es cierto? Tienen cartelitos ahí, todo muy, muy claro, ¿sí? Entonces no puede haber ninguna equivocación. ¿Cómo variamos la corriente de excitación? A través de esta resistencia, la resistencia de regulación. A través de esta resistencia vamos a ir variando la resistencia, varía la corriente, varía la FEM, tomamos valores y hacemos el relevamiento de la curva. ¿Cuál sería la curva? Y la curva sería esta que está acá, que está en línea de trazo ahí en rojo. Ahí tenemos la característica de vacío. Fíjense en una cosa importante. Fíjense que el primer valor para corriente de excitación cero voy a tener acá un valor de FEM, potencial. ¿Sí? ¿Y por qué motivo? Si yo no tengo corriente de excitación, no tengo flujo, ¿cómo voy a tener FEM? Debido al magnetismo Remanente. Debido al magnetismo remanente, porque estas son máquinas autoexcitadas. Recordemos que para el principio de la autoexcitación debemos tener un magnetismo remanente, ¿sí? Si no,
la máquina no puede generar nada. Bien, entonces con ese magnetismo remanente genero el primer valor de FEM. Y con ese valor de FEM, ¿qué es lo que tengo ahora? Si estoy generando FEM, tengo FEM acá, esta diferencia de potencial debido a la FEM generada, ¿qué es lo que hace? Y me empieza a hacer circular una corriente que es la corriente de excitación y ahí empieza a generar. ¿Ah? Bien, listo. Característica de vacío. Vamos a la característica de carga. La característica de vacío, para obtener el valor, vamos a pasar el valor de la tensión nominal de la máquina. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de ver este codito de la curva, porque la curva tiene una primera parte lineal y luego, ¿sí?, entramos en ese codo. ¿Debido a qué entramos a ese codo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se satura? Claro, ahí es donde empieza a saturarse, ya cuando llegamos a ese codo y vemos que aumentamos la corriente de excitación, pero vemos acá que la tensión o la FEM que estamos generando aumenta muy poco. ¿Por qué motivo? Y porque se saturó el material, se saturó ese polo de material ferromagnético. ¿Ah? Bien, vamos ahora a la característica en carga. Bueno, la característica en carga me dice ahora que vamos a obtener el valor de la tensión de salida. Ya no hablamos de FEM, hablamos de tensión de salida en función de la corriente de excitación. ¿Y por qué hablamos de la tensión de salida y no hablamos de FEM? Porque ahora decimos, bueno, para un valor de corriente de carga constante, distinto de cero, ahora ya no tengo circuito abierto, ahora le voy a poner una resistencia de carga. Y el número de revoluciones constante. Entonces ahora, acá debemos trabajar con este otro circuito, distinto del anterior, porque ahora me aparece la resistencia de carga, que es esta que está acá. Los instrumentos, los mismos, ¿sí? Los mismos. Entonces ahora decimos, bueno, yo voy a ir variando la corriente de excitación a través de la resistencia de regulación. Estoy modificando el valor de la corriente de excitación y voy a ver qué es lo que pasa con la tensión acá de salida. Pero ojo, para eso debo mantener la corriente de carga en un valor constante. Acá tengo corriente de carga en un valor constante. Entonces me va a dar una curva característica en donde va a ser similar a la de vacío, nada más que se me ha desplazado hacia la derecha. ¿Y por qué se desplaza esa característica? Porque para el mismo valor, por ejemplo acá, para el mismo valor de corriente de excitación, en la característica de vacío tengo esta tensión. En la característica de carga tengo un valor mucho menor. ¿Y por qué tengo un valor mucho menor de tensión? Y porque ahora al haber circulación de corriente hacia la carga, hay una circulación de corriente a través del inducido. Entonces aparecen las caídas de tensión interna de la máquina. ¿Debido a qué? Y debido a la resistencia interna y debido a la reacción de inducido y conmutación. Entonces todo eso hace que para un mismo valor de corriente de excitación, bueno, cuando está en vacío tengo ese valor de tensión de salida mucho mayor al que yo tengo cuando está en carga. Se producen todas esas caídas que me disminuyen la tensión de salida. Profe, ¿Claro eso? ¿El magnetismo remanente está presente en todo caso, ya sea en vacío o como en carga? Sí, el magnetismo remanente es algo propio de ese material ferromagnético. Es una característica del material ferromagnético que te da el ciclo de histéresis. En este caso, cuando se trata del núcleo ferromagnético de esos polos, es un material distinto al del transformador. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la característica, ¿sí?, BH, la característica de inducción magnética, excitación magnética, me va a dar un ciclo de histéresis. Para el transformador yo tenía un ciclo de histéresis que era estrecho. Decíamos, este ciclo de histéresis tiene que ser lo más estrecho posible para tener pocas pérdidas. Pero ahora nosotros decimos, me conviene que el ciclo de histéresis para este tipo de material, ¿sí?, sea, por ejemplo, así, ciclo de histéresis ancho. ¿Por qué? Y porque esto que yo tengo acá, ese es el magnetismo remanente.
Entonces yo quiero que tenga un magnetismo remanente elevado para que comience a generar. Entonces el material ferromagnético de esos polos es totalmente distinto al material ferromagnético de un transformador. Pero en cuanto a las propiedades ferromagnéticas, digamos, ¿cómo son entre sí? Los dos son materiales ferromagnéticos, pero con distintas composiciones. ¿Está? Distinta composición, por ejemplo, la otra es una chapa de hierro, silicio, laminada, y todo eso, ¿por qué? Porque eso te da una característica de cicloestéresis estrecha. Son materiales, ¿no es cierto?, de acero al carbono, estos otros que tienen otra característica totalmente distinta, pero todos materiales ferromagnéticos. Entonces, tenemos ¿cuál es la maniobra operativa? Y la maniobra operativa es la siguiente. Si yo quiero mantener la corriente acá, es decir, le voy variando en la resistencia de regulación, entonces acá voy viendo cómo varía la corriente de excitación y acá en este voltímetro voy viendo cómo va variando la tensión de salida, pero debo estar mirando permanentemente